¿Y si existiera un material de construcción que sobrevive incendios de 1700 grados sin que el otro lado de la pared suba ni un solo grado de temperatura? Un material que obtiene cero perfecto en las pruebas de propagación de llama, que absorbe dióxido de carbono mientras se endurece, que se vuelve más resistente cada año, durante siglos, hecho de una planta que crece en 4 meses, solo con agua de lluvia. Existe. Y durante 81 años, el gobierno de Estados Unidos lo clasificó en la misma categoría legal que la heroína. No lo prohibieron porque fuera peligroso. Lo prohibieron porque amenazaba industrias que hoy valen $1.820.000.000.000. Lo borraron de los códigos de construcción, lo eliminaron de los manuales, lo hicieron invisible. Mientras tanto, te vendían aislamiento con formaldehído, un carcinógeno conocido, y lo instalaban en el 90% de los hogares. ¿Qué tiene este material para que necesitaran hacerlo desaparecer durante casi un siglo? La primera pista apareció en 2016, enterrada en las paredes de una cueva india. Rajo Singh, del Servicio Arqueológico de la India, presionó sus instrumentos contra el yeso de la cueva número 12 del complejo de Aglora, en Maharashtra, un monasterio budista de 3 pisos excavado en roca volcánica entre los siglos VI y XI, patrimonio de la humanidad. Sus murales aún conservaban los colores originales. El yeso seguía intacto, después de 1500 años. Singh trabajaba junto a Melinda Sardisai, botánica de la Universidad Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada. Sometieron ese yeso antiguo a microscopía electrónica de barrido, espectroscopia infrarroja y estereomicroscopia. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Incrustadas en la matriz del yeso había fibras vegetales, brotes machacados, fragmentos de hojas, un cogollo perfectamente conservado, todo perteneciente a una sola especie, Cannabis sativa, cáñamo industrial, la misma planta que Estados Unidos clasificaría junto a la heroína durante 5 décadas. Sus hallazgos, publicados en Current Science en marzo de 2016, revelaron que el yeso contenía aproximadamente un 10% de cannabis en su composición. Pero el descubrimiento más extraordinario no fue qué había en las paredes, sino qué había ocurrido gracias a ello. Ese yeso con infusión de cáñamo había regulado la humedad dentro de la cueva durante 15 siglos. Había repelido insectos, había contribuido a la resistencia al fuego y había sobrevivido intacto, funcional, a lo largo de un período que vio el ascenso y la caída de imperios enteros. La comparación lo confirmó todo. Las cercanas cuevas de Ajanta, también patrimonio de la UNESCO, también decoradas con murales extraordinarios, no usaban yeso de cáñamo. Aproximadamente el 25% de las pinturas de Ajanta muestran daños por actividad de insectos. Las pinturas de Aglora, protegidas por ese yeso milenario con cannabis, sobrevivieron sin una grieta. Esto no era trabajo primitivo. Los constructores antiguos habían comprendido algo que Occidente olvidaría durante 1000 años: que las fibras de cáñamo mezcladas con cal creaban un material compuesto que gestionaba la humedad, disuadía las plagas y perduraba a través de los siglos. Habían diseñado con precisión química. Y entonces el mundo decidió borrarlo. Pero lo que el microscopio de Singh capturó fue solo la firma biológica. La razón por la que esas paredes se convirtieron literalmente en piedra requiere un archivo diferente. Y no comienza en una cueva antigua, sino en una casa desmoronada del norte de Francia en 1986. Charles Rasetti, maestro albañil de origen italiano, contemplaba la Maison de la Tour en Nogent-sur-Seine, una casa de madera y tierra del siglo XVI, 400 años de historia albergados en su estructura. Y estaba muriendo, no por la edad, sino por las reparaciones modernas. Restauradores anteriores habían empaquetado cemento en sus paredes. El cemento es rígido, impermeable, y cuando sellas una estructura de madera diseñada para respirar, atrapas la humedad contra la madera. La madera se pudre, las paredes fallan. La restauración se convierte en la causa de la muerte. Rasetti necesitaba algo radicalmente distinto. Necesitaba un material permeable al vapor.
Uno, que moviera la humedad en lugar de atraparla. Uno que respetara cómo el edificio fue diseñado originalmente para funcionar. Lo que encontró fue cañamiza, el núcleo leñoso interior del tallo de cáñamo. Un material ligero y poroso que los agricultores habían estado descartando como residuo durante siglos. Lo mezcló con ligante de cal y agua. El resultado fue el primer uso moderno documentado de lo que hoy llamamos hempcrete. Y aquí es donde la historia se pone fascinante. Lo que Rasetti no sabía en ese momento, aunque la química era visible para cualquiera que observara, era que sus paredes estaban ejecutando lo que los ingenieros llaman hoy el protocolo de mineralización carbonática. Déjame explicarte esta magia antigua. La cal se obtiene calentando piedra caliza a 800 a 900 grados Celsius, lo que libera dióxido de carbono. Mezclada con cáñamo y agua y aplicada a una pared, la cal comienza a reabsorber lentamente el CO2 atmosférico. Se convierte de nuevo en carbonato de calcio. Literalmente, vuelve a ser piedra caliza. Por eso el hempcrete no se seca, se mineraliza. Se endurece no en días o semanas, sino en años y décadas. La misma química de carbonatación que había preservado las paredes de Aglora durante 15 siglos estaba ocurriendo en Francia en 1986. El trabajo de Rasetti no se quedó en un solo edificio. France Perrier, acreditada como co-creadora del material moderno, ayudó a desarrollar la formulación técnica. Para 1988, Yves Kuhn había fundado la empresa Chambrivat y diseñado un sistema de encofrado móvil que permitía construir casas enteras con hempcrete. Para 1989, la primera construcción nueva de hempcrete en Francia utilizaba el producto comercial Chambry Block. Para 1998, la cooperativa La Chambrière había fundado la asociación Construir en Chambre. Investigadores como Véronique Cerezo habían desarrollado ligantes de cal formulados específicamente para hempcrete, respaldados por 2 décadas de investigación y desarrollo. El hempcrete había surgido de una necesidad práctica. Los restauradores franceses no intentaban salvar el planeta, intentaban salvar casas de 400 años. Lo que encontraron fue que la química, más antigua combinada con el subproducto agrícola más ignorado, creó un material que ningún sintético moderno podía igualar en transpirabilidad, gestión de la humedad y durabilidad a largo plazo. Las paredes de Rasetti respiraban, no se pudrían, no se enmohecían. Pero si podían sobrevivir al fuego real, eso tardaría otras 3 décadas en probarse. Y ahora viene lo que realmente cambia todo. El 9 de julio de 2024, dentro de los laboratorios Intertech en York, Pensilvania, un hombre llamado Cameron McIntosh observó cómo ardía una pared. McIntosh es el presidente de Amorphous Materials, con sede en Allentown, Pensilvania. Había aplicado hempcrete a más de 50 estructuras. Había conseguido una subvención de $1.900.000 del Ejército de Estados Unidos, específicamente para responder a la pregunta que la comunidad de construcción con cáñamo había debatido durante años, pero nunca había aprobado formalmente bajo el estándar más exigente. ¿Puede el hempcrete superar una prueba de resistencia al fuego ASTME 119 a gran escala? La pared tenía 12 pulgadas de espesor. Hempcrete aplicado con spray y acabado de yeso de cal, montado en un marco de prueba bajo carga estructural simulada. El horno se encendió. Las temperaturas alcanzaron los 1700 grados Fahrenheit, 927 grados Celsius. El reloj comenzó a correr durante 60 minutos completos. La pared resistió, sin penetración de llama, sin fallo estructural, sin propagación del fuego. Luego vino la prueba del chorro de manguera, una ráfaga de agua a alta presión contra la superficie calentada, diseñada para simular choque térmico y estrés estructural extremo. La pared pasó, y el dato que silenció la sala fue este: la cara no expuesta de esa pared, el lado que representa el interior de una casa, nunca subió un solo grado por encima de la temperatura ambiente. 1700 grados en un lado, temperatura ambiente en el otro, durante una hora completa. McIntosh declaró más tarde:
Este resultado confirma una creencia ampliamente extendida en la comunidad de la construcción con cáñamo sobre las impresionantes características de resistencia al fuego del hempcrete bien construido. Fue la primera prueba de fuego ASTME 119 a gran escala realizada con hempcrete en Estados Unidos. Pero presta atención, porque esto no es nada comparado con lo que viene. 4 años antes, el 15 de febrero de 2020, la empresa Hempitecture había presentado hempcrete para las pruebas ASTME 84, que miden las características de combustión superficial en una escala de 0 a 450. El resultado fue un número que casi nunca aparece en las pruebas de fuego. 0. Un cero perfecto en el índice de propagación de llama. Un cero perfecto en el índice de desarrollo de humo. El único efecto observado bajo llama directa fue carbonización superficial. Sin combustión. Sin humo. Sin gotas ardientes. Sin liberación de compuestos tóxicos. En un país donde el 90% de los edificios residenciales utilizan construcción con estructura de madera, donde los incendios en casas causan aproximadamente 2.700 muertes y 7.300 millones de dólares en daños a la propiedad cada año. El hempcrete había obtenido una puntuación tan cercana a ignífugo como puede serlo un material de construcción. Y el material no solo resiste el fuego, resiste la atmósfera misma. En 2020, el Dr. J. Hatch Arehart de la Universidad de Colorado Boulder publicó un estudio en Journal of Cleaner Production que cambió la forma en que los ingenieros piensan sobre las paredes. Arehart modeló el balance de carbono del ciclo de vida completo del hempcrete y encontró que podría alcanzar un balance de carbono neto de negativo, 16,00 kilogramos de CE o 2 equivalente por unidad funcional. Léelo de nuevo. Negativo, 16 kilogramos. No bajo en carbono. No carbono neutral. Carbono negativo. La pared absorbe más dióxido de carbono del que emite toda su cadena de producción. Los números escalan drásticamente. El carbono incorporado de una pared de hempcrete es de aproximadamente negativo 35,5 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Una pared de cavidad estándar, con un valor de aislamiento equivalente, es de positivo 70,3 kilogramos por metro cuadrado. Eso es una diferencia de más de 100 kilogramos de CO2 por metro cuadrado de pared. Arehart reflexionó. Me preguntaba, ¿podemos soñar más grande y empujar los límites de lo que sabemos hacer en términos de diseño de edificios? Consideremos ahora lo que está sobre la mesa. Un material de construcción que obtiene 0 en las pruebas de propagación de llama, que absorbe dióxido de carbono a medida que fragua y se convierte en piedra, que regula naturalmente la humedad interior entre 40 y 60% de humedad relativa, el rango óptimo para la salud humana. ¿Por qué regula la humedad? Porque su ligante de cal tiene un pH de aproximadamente 12, tan alcalino que las esporas de moho no pueden colonizarlo. Hecho de una planta que crece hasta 4 metros en 4 meses solo con agua de lluvia, requiriendo prácticamente 0 pesticidas. La pregunta ya no es si funciona. La pregunta es, ¿por qué nunca has oído hablar de él? La respuesta no es científica, es económica. Y comienza con un hombre llamado Harry Anslinger. Antes de 1937, el cáñamo era un cultivo agrícola estadounidense común. George Washington lo cultivaba en Mount Vernon. La palabra marihuana no aparecía en ningún diccionario oficial. Y luego una sola pieza legislativa redefinió una de las plantas cultivadas más antiguas de la Tierra como una sustancia criminal. El truco fue lingüístico. La ley del impuesto sobre la marihuana de 1937 utilizó el coloquialismo español marihuana en lugar de cannabis o cáñamo. La sustitución fue deliberada. Aseguró que pocos estadounidenses reconocieran que la planta era la misma que sus agricultores habían cultivado durante generaciones. El hombre detrás de la ley fue Harry J. Anslinger, el primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos. Ocupó ese cargo durante 32 años sin precedentes, de 1930 a 1962.
Fue nombrado por el secretario del Tesoro Andrew Mellon. Mellon era el tío de la esposa de Anslinger. Mellon también fue descrito como el hombre más rico de América y un importante respaldo financiero de DuPont a través de Mellon Bank. DuPont patentó el nylon el 16 de febrero de 1937, el mismo año en que se redactó la ley del impuesto. Patente estadounidense número 2, 071-250. ¿Coincidencia? Los historiadores permanecen divididos. Un artículo académico de 2025 publicado en Addiction argumenta que el racismo y el puritanismo de la era de la prohibición fueron los principales impulsores y que Anslinger desempeñó un papel menos central de lo que sugieren las historias populares. Ya fuera una conspiración orquestada o una convergencia conveniente, el resultado fue el mismo. Y las propias palabras de Anslinger, de sus registros donados a Penn State, no dejan ambigüedad sobre el carácter de la campaña. Escribió: «Hay un total de 100.000 fumadores de marihuana en Estados Unidos, y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Su música satánica, el jazz y el swing, resultan del consumo de marihuana». Mantuvo una colección que llamó su Archivo Gore. Historias sensacionalistas obtenidas casi en su totalidad de los tabloides de Hearst. Los académicos que han verificado los hechos creen que ninguno de sus archivos Gore de la década de 1930 es preciso. Popular Mechanics ya había preparado el contraargumento. Su edición de febrero de 1938 publicó un titular que llamaba al cáñamo un nuevo cultivo de $1.000 millones, prometiendo más de 25.000 productos. El artículo fue investigado en la primavera de 1937, antes de que la ley del impuesto entrara en vigor el 1 de octubre. Apareció justo cuando la prohibición cerró la puerta. La puerta se selló 33 años después. La Ley de Sustancias Controladas de 1970 colocó todo el cannabis sativa en la lista 1, la clasificación más restrictiva, sin distinguir entre cáñamo y marihuana. Según esa ley, un agricultor que quisiera cultivar cáñamo tenía que registrarse en la DEA, someterse a verificaciones de antecedentes del FBI, instalar cercas de seguridad y mantener vigilancia las 24 horas. Solo un agricultor en toda la historia de Estados Unidos se registró con éxito durante todo el periodo de prohibición de 81 años. Pero aquí está lo realmente inteligente. No necesitaron prohibir explícitamente el hempcrete. Simplemente no escribieron códigos de construcción para él. No desarrollaron estándares ASTM. No publicaron tablas de seguros. El material existió en un vacío regulatorio. No explícitamente prohibido, pero sistemáticamente borrado de cada sistema que un constructor necesita para construir una casa, legal. Sin códigos no había permisos. Sin permisos no había seguros. Sin seguros no había hipotecas. Colocaron la planta en la misma categoría legal que la heroína durante 48 años. Exigieron verificaciones de antecedentes del FBI para cultivar un cultivo que el primer presidente cultivó en su propiedad. No publicaron códigos, ni estándares, ni vías de seguro, creando un muro de ausencia regulatoria más efectivo que cualquier prohibición explícita. Te venden aislamiento de fibra de vidrio que contiene ligantes a base de formaldehído. Clasificado como carcinógeno humano, conocido por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Y lo instalan en el 90% de los hogares estadounidenses. Las industrias que se benefician no son pequeñas. El mercado global del hormigón alcanzó el $1.820.000 millones en 2024. Solo el cemento representa $384.000 millones. El mercado estadounidense de aislamiento de fibra de vidrio asciende a $2.520 millones. Más de 4.400 millones de toneladas métricas de cemento se producen cada año, generando aproximadamente el 8% de todas las emisiones globales de CO2, más que la aviación. Y los ingredientes base del hempcrete, cáñamo, cal, agua, son naturales y no patentables en su forma básica. No puedes construir un foso de patentes alrededor de la piedra caliza y una planta. El material es estructuralmente poco atractivo para todo fabricante establecido cuyo modelo de negocio
depende de formulaciones patentadas y cadenas de suministro controladas. Durante 81 años, ese muro se mantuvo. Luego, en diciembre de 2018, un senador de Kentucky firmó un proyecto de ley con un bolígrafo de cáñamo. Danny Decoteau tenía 12 años cuando empezó a trabajar en la construcción. Cuando tenía 40, había estado en más obras de las que podía contar. Nunca se había sentido emocionalmente apegado a ninguna de ellas. Eso cambió en la reserva india Lower Sioux, en Morton, Minnesota. Decoteau es miembro registrado de la comunidad india Lower Sioux, los Changwepi. Se desempeña como gerente de proyectos de construcción con cáñamo industrial para la tribu y dirige el Green Buffalo Institute. El problema que le contrataron para resolver no era abstracto. Era moho creciendo en las paredes de sus vecinos. Eran facturas anuales de propano de $5.000 en casas financiadas por el gobierno federal, tan mal construidas que el calor escapaba por cada superficie. Era una reserva con aproximadamente 200 viviendas menos de las necesarias, viviendas existentes que enfermaban a la gente. En 2017, la tribu se unió al programa piloto estatal de cáñamo de Minnesota. Lo que comenzó como un experimento de cultivo se convirtió en una estrategia de soberanía material. Para 2023, los Lower Sioux habían construido la primera casa de Hempcrete de Minnesota. Un dúplex utilizando 8.000 libras de cáñamo, con el Hempcrete instalado en solo 3 días. Para 2024, habían abierto una instalación de fabricación de cáñamo de $2.300.000 para la producción de bloques y paneles durante todo el año. Para 2025, habían recibido una subvención de $5 millones de la EPA para renovar 30 casas y anunciaron planes para construir 200 nuevas casas de Hempcrete, con mano de obra tribal utilizando cáñamo cultivado en su propio suelo. Ese mismo año, Minnesota se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en 1911 a adoptar formalmente el Código de Construcción de Hempcrete. Decoteau fue nombrado finalista del Premio Ivory 2025 a la innovación en vivienda y apareció en el documental de Patagonia Green Buffalo. Joey Good Thunder, el coordinador de cáñamo de la tribu, lo dijo simplemente: verlo pasar de la semilla a la pared es una de las mejores cosas que he logrado. Pero fue Decoteau quien encontró las palabras que conectan 15 siglos de química con el futuro de una sola comunidad. Dijo: tradicionalmente éramos seminómadas y seguíamos las manadas de búfalos y usábamos cada parte del animal. Con el Hempcrete estamos usando cada parte de la planta y volviendo a nuestras formas más naturales. De la semilla a la soberanía. No un eslogan, un programa de construcción. Y luego dijo algo que ninguna cantidad de datos, ninguna prueba de fuego, ningún modelo de carbono puede replicar. Dijo: ya no quiero construir de ninguna otra manera. Solo quiero construir con Hempcrete. Así que esto es lo que existe ahora. El Hempcrete tiene 3 ingredientes: cañamiza, el núcleo leñoso interior del tallo de cáñamo, ligante de cal y agua. Se mezclan en una proporción de aproximadamente 4:1 por volumen. Se compacta en encofrados alrededor de una estructura portante de madera o acero. Dado que el Hempcrete no es estructural, es un relleno aislante. Pesa aproximadamente 1/7 parte del hormigón convencional. Una pared de 12 pulgadas ofrece un valor R de 20 a 30. Suficiente para aislar durante un invierno de Minnesota. El panorama legal ha cambiado. La Ley Agrícola de 2018 eliminó completamente el cáñamo de la lista 1, convirtiéndolo en una mercancía agrícola común, elegible para seguros de cultivos, programas de desastre y banca comercial. El Código Residencial Internacional de 2024 incluye el Hempcrete como apéndice BL, aislamiento biocompuesto no estructural para viviendas, unifamiliares y bifamiliares. Minnesota lo adoptó primero en 2025, pero los apéndices del IRC son voluntarios. La mayoría de los estados permanecen en su ciclo de adopción de 3 años. No se han publicado estándares ASTM finalizados. El seguro sigue siendo una barrera práctica. Los materiales están disponibles ahora. El cañamón proviene de US Hemp Heart, Tiger Fiber Hemp y Bulk Hemp Warehouse. Los ligantes de cal provienen de Limeworks, su ligante ecológico para Hempcrete, Ecologic,
es 100% fabricado en Estados Unidos, sin cemento Portland. Bloques prefabricados están disponibles en ISOHEMP y Hemp Block USA a aproximadamente $14 por pie cuadrado. Los conjuntos de paredes de Hempcrete cuestan entre $12 y $18 por pie cuadrado hoy, en comparación con 5 a 10 para la estructura convencional con fibra de vidrio. La brecha es real. También se está reduciendo a medida que las cadenas de suministro nacionales maduran. Conoce los límites. El Hempcrete no puede soportar cargas estructurales. Requiere un marco. No debe contactar directamente con el suelo. Una cimentación elevada e impermeable con una barrera contra la humedad es obligatoria. Las paredes deben fraguar durante un mínimo de 4 a 6 semanas, protegidas de la lluvia. Solo se puede aplicar mortero de cal transpirable o yeso. Nunca vinilo. Nunca pintura impermeable. Nunca yeso de cemento. Sella una pared de Hempcrete con un acabado impermeable y destruirás la misma química que la hace funcionar. Un material que ha sobrevivido 1500 años en una cueva india, que obtiene 0 en las pruebas de propagación de llama, que absorbe dióxido de carbono a medida que se endurece en piedra, que previene naturalmente el moho, que infesta casi la mitad de los hogares estadounidenses, hecho de una planta que crece en 4 meses, con agua de lluvia, sin pesticidas, y que fue ilegal cultivar en Estados Unidos hasta hace 6 años. El código está escrito. La ciencia está publicada. Las imágenes de las pruebas de fuego existen. La pregunta ya no es si el Hempcrete funciona. Es si exigirás el derecho a construir con él. Lo clasificaron junto con la heroína. Lo dejaron fuera de los códigos. Te dieron fibra de vidrio y formaldehído. Y lo llamaron progreso. Ahora sabes lo que dejaron fuera. Pero esto es solo el comienzo. Hay otras tecnologías ancestrales que borraron de los registros. Otros materiales que amenazaban demasiados intereses. Otras plantas que decidieron hacerte olvidar. Suscríbete a Sabiduría Verde para descubrir lo que la historia enterró y la ciencia moderna está redescubriendo. Porque el conocimiento ancestral no desapareció, solo lo escondieron. Y ahora, tú lo sabes.